¿Crees que pagas mucho por tu seguro? ¿Sabes cómo poder pagar menos? ¿Sabes todo lo que hay que tener en cuenta para contratar un seguro? Hola, me llamo Madeo y en este vídeo voy a responder a esas preguntas y vamos a ver muchas más cosas relativas a los seguros y cómo poder economizar en los mismos. Como por ejemplo, tener claro qué necesito y qué me cubre el seguro, qué debo de hacer para contratarlo y qué debo hacer cuando me toca renovarlo. Por otro lado, a comentar que en este vídeo vamos a ver cosas generales sobre los seguros y en un vídeo más adelante veremos cosas más específicas sobre los seguros, como por ejemplo de la casa, del coche. Y antes de empezar, si eres una persona asidua a mi canal, fenomenal. Si por otro lado has visto algún vídeo mío o es la primera vez que das conmigo en YouTube, enhorabuena, porque vas a ver contenido de muchísima calidad. Y a ambos os invito a que os suscribáis dándole al icono que tenéis aquí abajo a la derecha para ver todos los vídeos que he publicado en este canal y todo aquello que voy a seguir emitiendo relativo a cómo poder ahorrar en los gastos de la casa. Y dicho esto, ahora sí, comenzamos. Cuando voy a contratar un seguro es de vital importancia, es muy importante, es fundamental que conozca tres cosas. La primera, es fundamental que yo conozca las coberturas que yo necesito y es fundamental conocer qué coberturas me ofrece el seguro, por dos motivos. El primero, es posible que el seguro me ofrezca coberturas que yo no necesito y es posible que yo necesite coberturas que el seguro no me ofrece. Por lo tanto, es fundamental que en este caso preguntemos todo aquello por lo que cubre el seguro y preguntemos y estemos seguros de que todo aquello por lo cual estamos preocupados, el seguro lo incluye, para que no nos llevemos ningún susto en caso de algún incidente. La segunda, es muy importante conocer siempre para cada una de las coberturas qué limitación económica existe. Es posible que si no las conocemos nos llevemos un susto cuando llamemos al seguro en el caso de un siniestro y entonces me diga que la cobertura esa por la cual estoy llamando solamente cubre un valor que es muy inferior al que realmente me hace falta. Y la tercera, necesito conocer qué exclusiones existen para cada una de las coberturas que me ofrece el seguro. Es posible que en el caso de que alguna situación específica o anormal, como por ejemplo pueda ser una lluvia torrencial, el seguro no se haga cargo de alguna de las coberturas y necesito conocerlo antes de contratar. Por lo tanto, es muy importante que nos fijemos en la letra grande como en la letra pequeña. Es muy importante que tengamos las tres cosas que hemos comentado absolutamente claras, que no llegue el momento en el cual yo tenga un siniestro, llame al seguro y me lleve una sorpresa porque no está cubriendo lo que yo necesito que cubra. Antes de contratar el seguro es muy importante que tengamos en cuenta tres cosas. La primera, es fundamental que comparemos. Es posible que hayamos accedido a algún tipo de comparador de la web. Bien, es posible que no tengamos toda la información necesaria para poder comparar bien los seguros. ¿Por qué? Porque tengo el precio, pero tengo todas las coberturas, tengo todas las exclusiones, tengo todas las limitaciones económicas. Bien, con todo esto podemos comparar. Fundamental, conociendo exactamente lo que necesitamos. 2. Es muy importante que tengamos en cuenta las aseguradoras en las cuales ya tenemos contratado algún tipo de seguro, a no ser que no queramos renovar porque hayamos tenido algún problema con esa aseguradora o tenga unos precios muy elevados comparados con la competencia. De cualquier manera, siempre debemos de considerarles porque nos ofrecerán quizá un relativo buen precio al considerarnos buen cliente por tener más de un seguro con ellos. Y 3. Intenta evitar el fraccionamiento de pagos. Siempre será más económico pagar de una sola vez, a no ser que en ese seguro en particular pagar de forma fraccionada tenga el mismo precio. Y si mi vídeo te está gustando hasta aquí, regálame un like y comparte el vídeo con todos tus amigos y conocidos. De esa manera me ayudas a darle difusión a este canal con todos los consejos que doy para ahorrar dinero en los gastos de la casa y que mucha gente se pueda beneficiar de ellos. ¿Y qué es lo que ocurre cuando ha pasado un año respecto a la fecha de contratación de un seguro? Bien, si no hacemos nada, el seguro se renovará automáticamente y probablemente la aseguradora nos subirá el precio respecto al precio que pagamos el año anterior. Sabiendo esto, lo que podemos hacer es, antes de entrar en el último mes de vencimiento del seguro, podemos llamar a nuestra aseguradora como algunas otras para ver qué precio nos ofrece la competencia, como qué precio será el de renovación con nuestro seguro actual.
Por lo tanto, de esa manera, antes de entrar en ese último mes, tenemos bastante fuerza de negociación con nuestra aseguradora, ya que todavía el seguro no se ha renovado de forma automática. Esto ocurre cuando entramos en ese último mes. Si lo que ocurriera es que se nos pasa la fecha y entramos en ese último periodo, siempre podremos llamar para intentar negociar una bajada o una subida menor a la que había prevista. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que te hayan gustado todos los consejos que he dado sobre cómo poder ahorrar en los seguros. Y además que los puedas poner en práctica. En mi siguiente vídeo hablaré de aquellas cositas más específicas sobre los seguros que tenemos contratados. Nos vemos en mi siguiente vídeo.